Central FM, Equilibrio. Todos iguales ante la ley. Hablamos derecho con Hamlet González. Y ya está Hamlet González aquí en este estudio para hablarnos derecho. ¿Cómo estás, Hamlet? Muy buenos días, Felicidades. Beto. Ahora, muchas felicidades, auditorio. Bueno, y la realidad es que veamos la Ciudad de México. Hoy me trasladé a una velocidad impresionante. Dije, ¿qué habrá pasado? ¿El holocausto? No hay nadie. No hay nadie. Así debería ser siempre. Yo, generalmente, cuando tú me mandas mis llamados, pues, llego rayando. Yo ahí creo que hasta quise llegar a abrir la cabina. Echaste tu cafecito. Sí, claro. Oye, pues vamos a tratar el tema de lo que antes, cuando éramos chicos, conocíamos como fayuca, pero que realmente es un contrabando, que ya no se habla mucho, ¿no? A nivel de comercio, de autoridades, pero sigue creciendo el contrabando en este país. Vamos a hablar del impacto fiscal en materia de contrabando. Ahorita con las modificaciones estructurales que se hizo en la reforma fiscal, si te fijas, no se ha tocado esa materia, o sea, no se ha tocado la materia del contrabando. Cuando hablamos de contrabando, pensamos que únicamente hablamos de contrabando de drogas, de armas y de personas. No es cierto. No nada más son esos tres conceptos. Contrabando es toda mercancía que entre o salga del país de forma ilícita. Hay dos tipos de contrabandos que tienen dos clasificaciones. El contrabando bronco, que es el que ingresa o sale del país sin pasar por aduanas. Y el contrabando técnico documentado, que es el contrabando que se utilizan ciertas estrategias para ingresar al país con documentos apócrifos o a través de pactos con otros países para que pueda ingresar esa mercancía libre de impuestos. ¿Qué es lo que ha sucedido en México? En México hemos creado normas fiscales utilizando una buena argumentación o una mala argumentación jurídica, un análisis económico, pero no hemos hecho un análisis sociológico en materia fiscal para regular este tipo de conductas. Según información SAT, más o menos se ha embargado de mercancía de forma que ha intentado ingresar de forma ilícita al país, más o menos 15,000 millones de pesos. ¿Qué ha sucedido, Beto? ¿Cómo nace el contrabando en México? Hoy vemos un gran contrabando de las marcas premium. Hoy estamos llenos de marcas fake en México. No nada más. La famosa piratería. Sí. Y voy a poner un contexto, por ejemplo, la piratería de la música. Antes, en cualquier lado encontrábamos discos con la música de hoy, ¿no? Con la actualizada. Con la modernización o con la globalización económica, llegaron las plataformas digitales a un bajo costo o a un costo que la gente pudiera tener acceso a ello, y empezó a desaparecer la piratería de la música y, ¿qué crees?, de las películas también. Sí, ¿Por qué? Porque pues, la gente, como tiene accesibilidad y su capacidad financiera le da para adquirir esa plataforma, tanto de video como de música, se empezó a contener el contrabando y también la piratería de ese tipo de música, de música y de video. Pero, ¿qué crees? Ahora en estas fechas, en fechas de Santa Claus y en fechas de Reyes, el contrabando en México es potentísimo. ¿Por qué? Mucha de la mercancía que ingresa a México pues viene de países asiáticos. Sí. La realidad es que pues yo creo que, y lo he dicho en algunos foros y lo he dicho dentro de algunos sectores académicos, para que exista la delincuencia organizada tal y como está tipificada hoy en la norma fiscal, tiene que estar involucrado el Estado. En materia de contrabando, y lo digo así, indubitablemente, no hay duda de ello, Beto, que para que puedas tú ingresar mercancía de forma ilícita, con la palabra contrabando, porque ya viene estipulado en las leyes fiscales, en el Código Fiscal de la Federación, en ley aduanera y en Código Penal, forzosamente tiene que estar involucrado la Administración General de Aduanas. ¿Cómo es posible que ingrese tanta mercancía de procedencia ilícita a México si no está involucrado el Estado? ¿Por qué sucede esta conducta? Siempre este tipo de conducta sucede en los países con mayor subdesarrollo en el mundo. ¿Por qué? Por la accesibilidad que tienen para adquirir ciertos productos
por dos condiciones, que no se producen en México y por las necesidades sociales. Entonces, ¿cómo vamos a poder adquirir un producto cuando nuestro salario mínimo hoy está a 123 pesos y ahorita que llegó Santa Claus, y lo podemos ver al lado de donde hoy vive el presidente de la República, está lleno de economía informal y de mercancía? El 70% de la mercancía que está en la economía informal, el 70%, es fayuca, Sí, claro. o es contrabando. Entonces, ¿esto qué crees? Nos genera un problema social. Es a lo que muchos de los analistas en materia fiscal y en materia de comercio exterior le llamamos la sociología de lo fiscal. ¿Tú crees que la gente que tiene esa mercancía piensa que le está causando un daño al Estado o un daño a la infraestructura del país? Claro que no, porque primero satisface sus necesidades sociales o sus necesidades básicas antes de contribuir. Uno de los problemas graves que tenemos en México y que nos ha tocado en este nuevo gobierno ha sido el contrabando. Y no nada más el contrabando de armas y el contrabando de enervantes o de drogas. Hay muchísimas materias o mucha materia prima para la creación de medicamentos, para la industria automotriz, para la industria textil, para la industria tecnológica, que ingresa a México de forma ilícita. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Beto? Hacer un análisis social de qué está pasando en todas nuestras clases sociales, no nada más en la clase que aporta, sino en la que no aporta, y por qué se adquiere de este tipo de mercancía para poder realizar y obtener un beneficio económico. Creo que tenemos que hacer análisis más profundos, no nada más de argumentación jurídica y de argumentación económica, sino de argumentación social para que podamos contrarrestar este tipo de conductas delictivas hoy. Sí, el contrabando pasa porque lo dejan pasar. O sea, no aparece de pronto en una calle, ya trajeron este puesto de bolsas de marca reconocida, ¿no? Unas imitaciones. Es porque desde las aduanas están permitidos. Las aduanas tienen control de todos los ingresos en México. Claro. Y los cargamentos que llegan los dejan pasar, no hay otra. ¿Y qué crees? Las cuotas compensatorias y los aranceles, ¿para qué sirven, Beto? Para nivelar los costos cuando viene una mercancía subvaluada y para evitar que nuestra economía o nuestro sector industrial de ese tipo de mercancía vaya a ser dañado por venir a bajo costo. Le metemos una cuota para equilibrarlo y que la gente le dé la preferencia de consumir producto de origen nacional. Sí. Pero en México, yo por ejemplo, hace pocos días platicaba con el primo, no tenemos una industria mexicana 100%. No tenemos un auto creado en México, o sea, un mexicano, de una marca mexicana. La India, que es un país que tiene un desarrollo abajo del nuestro, ya tiene su marca de autos. Sí. O su avión, por ejemplo. Brasil tiene. China. China, bueno, que hoy te puedo decir que ya compite en cómo comercializa en el mundo con Estados Unidos, ¿no? Hoy es el país más potente en comercio exterior en el mundo. Hoy México, no obstante que es el segundo país con mayores tratados internacionales para intercambio de mercancía, no carecemos en las importaciones y en las exportaciones. ¿Por qué? Porque tenemos mucho ingreso de mercancía de procedencia ilícita. O sea, y no obstante de eso, que utilizamos infraestructuras o estructuras para poderla ingresar de forma que no podamos pagar contribuciones, o sea, ni cuotas compensatorias ni aranceles. Y esto nos está generando graves problemas, ¿no? Ahorita salimos a la calle y pues podemos encontrar, estamos llenos de juguetes de procedencia extranjera. Y tú le vas a decir, por favor, ¿me puede emitir mi CFDI? Sacas tu registro federal de contribuyentes y me puede dar la factura de cómo adquirió esa mercancía. O sea, ¿cómo adquirió ese juguete? Claro que no. Hay operativos de tenis, tenemos operativos de juguetes, tenemos operativos de relojes, tenemos operativos de computadoras, de teléfonos celulares. De libros. De libros fake. ¿Qué crees? No nada más ya entramos en la parte de contrabando, también entramos en las marcas registradas y ya tenemos dos delitos, el contrabando y el utilizar una marca que ni siquiera tenemos autorización para hacerlo. Las marcas premium hoy han intentado contener este tipo de ventas. ¿Por qué? Cuando generan un producto y no lo venden, ¿qué crees que hacen con él, Beto? Para evitar el contrabando y para evitar la fake. Lo queman. Lo queman. Las marcas premium, dicen este artículo, prefiero quemarlo a meterlo al mercado negro y que el mercado negro se allegue de ellos. Pero, ¿qué sucede? Pues la gente que se dedica a realizar contrabando de mercancías de este tipo, compra una bolsa original. Y de ahí la copia. La desarman completita
y arman una fake. En Los Ángeles hay un mercado, y yo lo conozco ese mercado, un mercado donde puedes adquirir mercancía, es exactamente igualita a la original. Sin el registro, claro, porque ahora ya lo tienen registrado. Pero creo que uno de los problemas más fuertes que tenemos hoy en México y que no se ha tocado ha sido el contrabando de mercancías de procedencia ilícita. Hoy, en todos los tianguis, imagínate que, dime quién no va a un tianguis, ¿no? O sea, vas a un tianguis y adquieres algún artículo, oiga, ¿es lícito o ilícito? No, pues no. ¿No? ¿Y cuántos de esa mercancía que se adquiere es nacional? Muy poca ya. No, y vas allá porque es más barato, no ni siquiera preguntas. Claro. Pero bueno. Y ahora los reyes, que seguramente estarán muy activos, que se fijen en qué es lo que van a comprar, porque generalmente todos estos productos de contrabando son chafas y no van a aguantar más allá de 2-3 días. ¿no? Y bueno, y el próximo año también esperemos que la autoridad le esté dando un gran impulso al contrabando para detener el ingreso de mercancías que entran ilícitamente al país y que no nada más se vea en los contribuyentes que ya tienes totalmente detectados. Y sin duda, ¿no? Hay que ver qué está sucediendo en nuestra Administración General de Aduanas, porque bueno, esto sucede cuando la autoridad está inmiscuida. Sí, cuando ese es uno de los grandes negocios que en las aduanas pasan, ¿no? Deja pasar este cargamento chino, boliviano, chileno. No, ese sí entró lícitamente, ¿no? Ese sí entró lícitamente, ¿eh? Muy bien, muy gran tema del contrabando, que ya no se habla mucho de él, pero sigue creciendo y creciendo, y basta con nada más echarle un salir ojo a la al mercado. calle, a lo que llamamos el realismo sociológico. El realismo. Muy bien. Hamlet González, muchísimas gracias por tu Beto, participación. gracias, auditorio. Nosotros